pues fenomenal, ya estamos grabando, estamos emitiendo y vamos a empezar el primero de los webinarios desde Madrid, de Value School, esta cita semanal con los principios de las finanzas personales responsables y la inversión consciente. Este es el comienzo del curso 2020-2021, el acto de hoy que seguimos emitiendo a través de YouTube, bueno, de Zoom, perdón, pero esto luego se va a alojar en YouTube. Es el primero del curso académico para nosotros, como Value School que somos, como escuela que somos. Empezamos en septiembre y acabamos en junio con la llegada del verano. En fin, tenéis todos los eventos ya publicados para los meses de septiembre y octubre en la página web de la web de Value School, www.valueschool.es, y ahí ya pincháis, hay 8 ya publicados, pincháis y os registráis. Es tan sencillo como eso. Y os llegará el enlace a la emisión como habéis hecho en este momento. Bueno, pues voy a presentar a Ricardo Molina, con quien vamos a charlar acerca de este libro que publicó la Fundación Numa, al que le vamos a dedicar toda la sesión de hoy, tremendamente importante, Gestión de Patrimonios, Wealth en inglés, donde vamos a examinar cómo las familias acaudaladas gestionan sus patrimonios haciendo frente a los problemas con los que se encuentran, que no son pocos. Bueno, pues de Ricardo diré que se llama Ricardo Molina Oltra y es consejero de la Fundación Numa, una fundación que es amiga de Value School. Hemos hecho ya varios actos con ellos que están alojados en el canal de YouTube, con José Ramón Sanz, el presidente. Hoy estaba programada su asistencia, pero por razones más allá de su voluntad nos ha confiado a Ricardo, que continúo, es consejero de la Fundación Numa y miembro de la Junta Directiva de CEIM. Tras más de 40 años trabajando entre Canales y Acciona, compañías que Acciona seguro que conocéis los que estáis en España y seguís la actualidad económica española, tras 40 años trabajando con estas compañías y ocupando puestos directivos y en los consejos de diferentes negocios, hoy en día es miembro del consejo de la Fundación Numa. Os remito a la página web de la Fundación Numa para que veáis lo que hacen. Hoy vamos a hablar un poquito de ello al final de la sesión, pero bueno, me toca decirle a Ricardo que le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, le doy gracias por estar aquí y sobre todo, bienvenido Ricardo a Value School. Muchas gracias, Luis Alberto. Yo soy el que tengo que daros las gracias, es una oportunidad estar con vosotros, me encanta lo que hacéis. Ya tuve la ocasión de estar en las 2 anteriores ocasiones cuando presentamos el libro de Howard Mark y en la otra que fue un diálogo, y la verdad es que me parece una fórmula espléndida, ¿no? O sea, pues perfecto, la verdad es que para mí los espléndidos son los invitados que os prestáis y que os dejáis aquí preguntar durante una hora. Bueno, como sepáis, como sabéis todos los que ya sois habituales en el canal, conversaremos tanto Ricardo como yo acerca del libro. Introduciré las preguntas, las iré intercalando, las que vengan a cuento de lo que estamos diciendo. Vosotros, por favor, consignad las preguntas en la caja de preguntas y los comentarios o reflexiones a la cajita del chat. Si no llegamos a ellas durante la conversación, os prometo que haré lo posible por llegar a ellas en un último barrido, en un último turno de preguntas al final de la sesión. Bueno, pues vamos a empezar, Ricardo, hablando de quién es Stuart Lucas, el autor de esta obra que está editada en español por la Fundación Numa y que os llevó a, bueno, ¿qué le llevó a él en primer lugar? Porque él no es un autor. Vamos a entrar un poquito en su perfil. ¿Quién es Stuart Lucas y qué le llevó a escribir este libro sobre gestión de patrimonios? Bueno, Stuart Lucas es un miembro destacado de la familia Stuart, una familia en 4ª generación, que fueron los propietarios de una empresa importante norteamericana, Carnation Company, que fue una idea de su antecesor, de su bisabuelo, de llegar con la leche en polvo a toda América. Y la verdad es que aquello era un sueño que este señor tenía y tuvo la suerte de que de pronto pues, Alaska se convirtió en un territorio de promisión y además la búsqueda de oro, justo pues, porque él funda la compañía en 1899. En fin, yo os recomiendo mucho que leáis el libro, ya lo voy a decir muchas veces hoy. Ahí cuenta, porque es un libro muy personal suyo, ¿no? Donde cuenta muchas cosas de su familia y ya simplemente su peripecia, la peripecia de su familia y la peripecia vital suya ya vale la pena, como aparte de las muchísimas otras cosas. Entonces, este señor tuvo una formación, además, en la industria de la gestión de patrimonios, independiente, o sea, trabajando después de graduarse en Dartmouth y en Harvard y con
notas excelentes y demás, y trabajar en diversos bancos, siempre enfocado a la gestión o la consultoría de patrimonios importantes. Y en el año 1985 su familia vende la compañía y se la vende a Nestlé. Un momento, Ricardo. Has mencionado que se dedicaban, era Carnation Company, se dedicaban a leche evaporada, pero también creo Sí, a comida para mascotas. sí, las famosas Friskies. Friskies, ¿no? O sea que para que la gente localice un No, poco. era una compañía interesantísima. Por eso digo, yo no me quiero enrollar demasiado porque solamente su historia ya vale la pena. O sea, ellos van viendo distintos nichos que se les ocurre que va viendo. Entonces, luego hacen una leche que se llama el Coffee Mate, que es la típica leche en sobrecitos para poner con el café y demás, las máquinas de café. Todas estas cosas que nosotros hemos tenido muchos años más tarde en América, a principios o a mediados del siglo XX ya existían, ¿no? Existían máquinas de café y demás. Y luego finalmente hacían unos productos que se llaman Contadín. Entonces, al final crean un emporio importante y venden por una cantidad importante de alrededor de 3.000 millones de dólares del año 85, que es mucho dinero. Mucho dinero. Vende la compañía a Nestlé, porque tenía todo el sentido, que Nestlé, que es el número uno en estos sectores, pues para ellos era muy complementario y les cubría una... Y entonces se encuentran con una situación que es la que pasa cuando hay un evento de liquidez, ¿no? Ellos pasan a ser una de las familias del Forbes 400. Dice Stuart con mucha gracia, dice, de pronto nos encontramos que habíamos cumplido el sueño americano, ¿no? ¿Qué quiere cualquier americano? Pues hacerse rico, ¿no? Dice, y entonces pues estaban todos muy contentos. Él se dedicaba a sus cosas, cada uno tenía... Y empiezan a tener algunas dificultades propias de la familia, se tienen que enfrentar pues a una serie de retos para los cuales no estaban preparados, porque nadie está preparado a estas cosas, porque ellos se habían dedicado toda su vida a su negocio, a su empresa. Y entonces se encuentran con que se han convertido en unos inversores. Tenían su dinero fundamentalmente en unos trusts y entonces unos años más tarde, Stuart, que era quizás de la familia, pues el que más, Stuart Lucas, que es hijo de por la línea materna, ¿no? O sea, que yo personalmente creo que es donde se transmiten más las familias, se transmiten más por la línea femenina que por la masculina, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión personal. Entonces, Stuart se pregunta, dice, ¿estaremos obteniendo la rentabilidad que nosotros deberíamos obtener, teniendo en cuenta que en el periodo de 1985, 1987 a 1997, la bolsa americana había subido extraordinariamente y se habían obtenido unas rentabilidades altísimas? Y entonces, cuando hacen los números, se encuentran que no solamente no están obteniendo las rentabilidades altísimas, sino que prácticamente están en el mismo patrimonio que tenían inicialmente. O sea, no han ganado nada. Pero no solo eso, sino que es que están gastando. O sea, el gasto, como es una obviedad, pero cuando una cosa la gasta, se consume, ¿no? Spend, el término inglés, to spend, es todavía más claro, ¿no? O sea, cuando tú gastas, ya no queda. Entonces, sí, es una cosa que yo recuerdo que mi suegra tenía una frase que me parece muy descriptiva, que le decía, quita y no pon, se acaba el montón, ¿no? Pues entonces piensa, dice, a ver si resulta que nosotros no solamente no vamos a pasar a ser una pequeña fortuna, y empieza el libro con una frase que me parece lapidaria, maravillosa. Dice, ¿cuál es la mejor manera de hacer una pequeña fortuna? Dice, empezar por una grande. Fíjate que es curioso, para resumir un poquito, chocaría seguramente a muchos de los oyentes suponer, o bueno, que enterarse de que un evento de liquidez, como lo has llamado, puede suponer problemas, porque depositamos siempre las esperanzas en esto nos va a resolver la vida y a partir de aquí va a ser todo un cuento de hadas y va a ser maravilloso para todos los miembros de la familia. Pero no es así. Esto comporta ciertos problemas y el que tú has dado, del que luego vamos a hablar, has dado en el clavo de que te consumes la fortuna. Hay un dicho, me parece, en inglés que dice algo así de manga larga, manga corta, a sin mangas, o descamisado, ¿no? En 3 generaciones. Efectivamente. Ese era el problema al que se enfrentaban. Se podían consumir su fortuna de ser una gran fortuna de los Forbes 400 a pasar de ser un pequeño capital. Sí. Y entonces esto le hace a él reflexionar, él tenía experiencia, él conocía este mundo y entonces empieza a hacer una reflexión. Es importante, esto lo hace
a lo largo de una serie de años, y el libro lo escribe en 2005. Yo quiero detenerme en el momento en el que escribe el libro, porque en 2005 estábamos, ya se veía la crisis de la subprime en América, no en España, por supuesto, y por supuesto no había existido Lehman Brothers, no había existido las crisis de 2008-2009. El libro hoy día pues dice cosas que las leemos y no, hombre, son obviedades, ¿no? Claro, son obviedades porque ya sabemos mucho, porque algunos o muchos lo han o lo hemos padecido en nuestras carnes, ¿no? Pero en aquel momento vivíamos en el momento alto de la burbuja, ¿no? Sí. Entonces él empieza a hacer una serie de análisis de sentido común. Yo creo que es un libro muy americano, en el sentido muy diferente de la manera de escribir de un americano a nosotros. Libro muy basado en su experiencia, y la verdad es que a nosotros pues, nos impresionó el libro. Y a partir de ahí, pues bueno, ahora iremos viendo pues, por qué decidimos pasar a traducirlo y a editarlo, ¿no? Sí, el libro lo tengo aquí. Y Ricardo, ¿qué es el libro en cuanto a qué puede esperar el lector? ¿Es un tratado muy complejo, es muy especializado, o por el contrario, a mí francamente lo he leído para preparar la entrevista, me ha parecido un texto asequible para cualquiera? Es decir, no exige una formación económico-financiera sofisticada, se entiende muy bien en ese estilo llano y lleno de anécdotas y de historias propias, ¿no?, que cuenta el autor. Pero bueno, ¿qué se va a encontrar el lector en las, permíteme, 360 páginas largas del libro de Stuart Lucas? Mira, yo creo, y os lo digo a todos, yo creo que es un libro muy interesante porque, primero, se basa en una experiencia personal. Es un libro, yo digo eso de que es muy americano, yo creo que seguramente todos los que están en este coloquio o en esta sesión han leído muchos libros de estos temas, ¿no? Y todos los libros americanos suelen tener un patrón, ¿no? Y el patrón es que cuentan cosas normales, basadas en experiencias propias, lo cuentan además de manera muy simple o sencilla, pero tienen una razón tremenda, o sea, y un sentido común extraordinario. O sea, este es un libro de sentido común, un libro de sentido común en el que, y si nos colocamos en el momento que lo escribe, se anticipa a muchas cosas. Hay muchas cosas que cuenta que yo creo que mucha gente en aquel momento no era consciente, hoy día no nos aporta tanto, pero sí nos aporta en el sentido de que de alguna manera vemos, como yo digo en algunas cosas, a veces necesitas que tú tienes muchas ideas, pero de pronto las puedes ir colocando en las casillas. Este es un libro que coloca todo en su sitio, ¿no? Y no es rupturista nada más que en un aspecto que ahora comentaré, pero en todo lo demás lo que es un libro de sentido común. De sentido común, enormemente práctico, trata muchísimas cosas, pero no es un libro extraordinariamente especializado, no es un libro que, si lo comparamos con el que presentamos aquí también de Howard Mark, pues es otra cosa. El libro de Howard Mark es mucho más rupturista, es un pensamiento, bueno, él defiende el pensamiento de segundo nivel, o sea que ya, ¿qué voy a decir más? No, el libro de Stuart no. El libro de Stuart es un libro que es fantástico para un principiante, que es fantástico, extraordinariamente fantástico para el que se encuentre en situación parecida a la que ellos encontraron, pero que es muy bueno para todo el mundo, porque dice muchas cosas en las que yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Y por consiguiente lo veo un libro práctico y útil. Vale, Ricardo, yo quiero, ya que entremos en materia, a que me comentes cuál es la aportación a vuestro juicio de la Fundación Numa que hace Stuart Lucas en este libro, sobre todo circunscribiéndonos a la comprensión de los retos a los que se enfrentan las empresas familiares que introdujo Stuart Lucas en el libro, que los demás autores que empezaron ya a estudiar esta materia no habían tocado. Bueno, coméntanos esa evolución hasta que llegamos a esta contribución personal. Sí, yo incluso aporto una pequeña experiencia personal mía que yo creo que es completamente congruente con esto, que es a lo largo de casi 50 años de profesión diversa, ¿no? Pero bueno, muy relacionado. Yo al final he trabajado en una empresa familiar en bolsa, una empresa familiar importante y donde no he tenido puestos de la familia, sino puestos de gestión. Pero he vivido lo que es. Y he vivido una evolución de que durante muchos años pues se pensaba que solo existía la empresa. Y entonces
todo el mundo pensaba en la empresa. Y al final, pues todo el mundo estaba como al servicio de la empresa, ¿no? Una familia que tenía una empresa estaba al servicio de la empresa. En un tiempo posterior, y yo no estoy hablando ahora de Stuart, ahora me centro en Stuart, sino desde lo que yo he vivido y lo que he visto, quizá hay un momento en que de pronto se piensa, hombre, que si tú tienes una empresa podrías diversificar. Eso es una cosa de los años 80 en España, ¿eh? O sea, en otros países donde de pronto se dice, hombre, si yo estoy en este negocio podría estar en uno próximo. Un paso siguiente, y tenemos aquí los grandes acontecimientos de lo que fue pues, cuando de pronto conocimos cosas que nadie hacía, que era pues, lo de Abelló, lo de los grandes movimientos, las fusiones, todas esas cosas hasta los años 80 no existían, ¿no? Incluso es más bien de los 90 y casi del 2000, ¿no? Donde de pronto descubrimos que se podía crear bastante valor uniendo empresas y uniendo negocios. Y finalmente descubrimos que no era tan importante la empresa, que lo importante era lo que había detrás de la empresa, el espíritu de los propietarios de las empresas, el espíritu de los empresarios, ¿no? Eso en el mundo también fue así. Stuart lo que ve es que en los años 60, 70, en Wharton, en las grandes instituciones americanas, que se dedicaban a las grandes universidades, que se dedicaban al estudio de los negocios, porque en otros sitios no se hacía esas cosas, pues empiezan a analizar la empresa. Y todo está enfocado en la empresa. Y el núcleo de la empresa, el propietario de la empresa, los intereses de los propietarios no eran estudiados por nadie. E incluso el patrimonio era una cosa de menor trascendencia. El patrimonio era algo de... Había como un mundo privado y un mundo público, en el sentido americano de público y privado, que no es el mismo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, Stuart lo que hace es situar a la familia y situar el patrimonio como el centro de la vida económica de una familia. Las dos cosas juntas, sin separarlas. Sin separarlas. Y al final, eso que posteriormente ha evolucionado y que nosotros en la Fundación, pues es lo que hemos trabajado durante estos años, pues lleva a una visión holística, ¿no? La palabra es holística, que es una palabreja un tanto así, pero que en definitiva es una visión integral. Es una visión integral y decir es que al final lo importante no es la empresa, porque la empresa es algo que es un activo. Se puede tener una empresa, se pueden tener varias empresas, se pueden tener participaciones, se pueden tener activos inmobiliarios, se pueden tener activos financieros. Y al final, hoy día, todos los grandes holding del mundo pues son holding multinacionales o transnacionales, y tienen muchas actividades. Y en un momento determinado pues tienen unas y en otro momento tienen otras. Y no digamos ya los casos paradigmáticos estos de General Electric o similares, que las hemos visto. Yo, que claro, al ser más mayor tengo esa ventaja, cuando fabricaban bombillas, ¿no? Y cuando el principal negocio de General Electric eran las bombillas, las lavadoras, ese tipo de cosas, a cuando de pronto lo que tienen es fondos de inversión donde ya prácticamente bombillas que no creo que hagan, ¿no? Entonces, eso es un cambio importante que se ha producido en el mundo. Y Stuart es un adelantado. O sea, podemos decir que en 2005, cuando Stuart plantea estas cosas, no hay nadie que esté hablando de esto. Y es el primero que habla de una gestión patrimonial estratégica. Muy bien. Antes de pedirte explicación de este concepto que acabas de enunciar, Alberto González te pregunta si el libro aborda el tema del private equity. Dice, al menos desde la perspectiva de la asignación de activos que debe tener los family office. Dice, claro. No solo desde la inversión de activos de renta fija y variable. Dice, yo lo leí, supongo que leyó el libro, y no pude ver este aspecto que para mí es esencial en todo family office. Entonces, permite que te haga una No, encantado, encantado. Querría que hablases de esto y también que expliques para los amigos qué es un family office, porque, bueno, Alberto lo enuncia, pero supongo que habrá bastantes amigos que no sepan a qué se refiere. Claro. Vamos a ver, me alegro que me haga Alberto esa pregunta, porque es de las que sé contestar. Entonces, no, es lo siguiente, vamos a ver. La gran tesis de Stuart, que me parece una tesis espléndida y que parte además de una visión de la riqueza y de una visión que es muy diferente de la que tenemos en España, ¿eh? O sea, eso vaya por delante.
si Alberto nos ve desde Colombia, probablemente lo entiende mucho mejor que se entendería en España. Al final, en América, y como Stuart lo enfoca, es que hay grandes patrimonios, que esos grandes patrimonios pues, se encuentran con dinero que tienen que invertir. Y que en ese planteamiento de inversiones, él lo que va a recomendar es un planteamiento con seguridad, de no te metas en lo que no sabes, podríamos resumirlo, pero por supuesto lo que va a decir es, hombre, si usted lo que quiere es tener rendimientos mayores porque los necesita, porque ha decidido usted, como en general cualquier familia quiere, es una continuidad transgeneracional, y por consiguiente no le basta vivir de las rentas. Era una mentalidad que, como sabemos, los ingleses tenían en el siglo XIX, que era vivir de las rentas. Tenían una renta de 200 libras anuales y eso permitía a una persona vivir toda su vida. Ese planteamiento es mucho más emprendedor en Estados Unidos y entonces lo que dicen es vamos a hacer cosas con este dinero. No vamos a vivir, no lo vamos a spend, no lo vamos a gastar, lo vamos a invertir, ¿no? Entonces, si tú quieres invertirlo y quieres tener mejores rendimientos, tienes que hacer cosas. Y una de las cosas que puedes hacer es ir, por ejemplo, a los private equities, puedes ir a los hedge funds, puedes ir a muchas cosas. Pero lo que te dices tú aquí es, dice, una cosa que se decía, si os gusta alguno los toros, una cosa famosa que se le decía a un torero, si no sabes por qué te metes, ¿no? Dice, o sea, no, vamos con cuidado, ¿eh? O sea, no vamos a entrar en cosas que no sabemos. Lo que dices tú es, aprenda usted y luego vaya. Pero vamos con cuidado, porque lo que también hace una cita, el libro tiene montones de citas interesantísimas, una cita, no recuerdo exactamente ahora mismo de quién, que dice, tenga usted mucho cuidado con el patrimonio que tiene, porque perderlo es un disgusto muy grande y no todo el mundo lo puede soportar. Dice, o nuestro presidente José Ramón dice siempre una cosa, dice, hágase usted rico como pueda, dice, pero no se arruine a no ser que quiera, ¿no? Dice, haga todo lo posible por no arruinarse. O sea, el hacerse rico es complejo, pero el arruinarse puede ser muy fácil. Basta meterte en lo que no sabes, ¿eh? O sea, y caer en manos de según quién, ¿no? O sea, que es un poco... Entonces, por supuesto, trata los private equity, como digo antes, y perdonad si me enrollo demasiado, pero Stuart trata casi todas las cosas. Es un libro, es un poco como la Biblia, ¿no? Dice, trata casi todo, lo que pasa es que lo trata superficialmente. Dedica a los private equity, hace una mención. Vale. Lo que dice de los private equity, para mi gusto, está muy bien dicho, lo que pasa es que no está desarrollado. O sea, nosotros el trabajo que hemos hecho con esta inspiración y con otras muchas ha sido precisamente en nuestros cursos desarrollar, ¿no? Porque hay mucho que hacer, porque son muchas ideas interesantes y que él tiene la virtud de haberlas dicho cuando no las decía nadie, pero hay mucho desarrollo y han pasado muchas cosas desde el año 2005. Vale, muy bien. Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre un private equity, sí, perdón. un family office y un investment office? Sí, o sea, la manera clásica, incluso la que propugna el propio Stuart y la que él hace en su familia inicialmente, es que una persona, él en su caso, y luego él junto con su hermano y su cuñada, se convierten en una figura que él llama el estratega patrimonial, porque él lo que dice es que cuando tú encuentras esta situación de que resulta que las cosas no están yendo como era esperable y que de alguna manera se está disipando la fortuna, lo que tienes que hacer, dice, pues lo primero que tienes que hacer es siéntese en el asiento del piloto. Dice, y conviértase usted, tome las riendas de su negocio, tome las riendas de su vida. O sea, esto era lo de que hablábamos antes, la visión esta de los que vivían de las rentas, del rentista, que era una figura que de los ingleses muy típica y de los primitivos americanos herederos, decían, pues yo he heredado una cosa y a ver qué va pasando, ¿no? Dice, no, coja usted las riendas, coja usted las riendas. Entonces, una vez que tiene usted las riendas, pues usted se convierte en el estratega. A continuación, búsquese un asesor financiero y luego un conjunto de asesores, que luego si me preguntas de eso, te lo contestaré con mucho gusto, las ideas que él propone. Una evolución de eso es, dice, no, hombre, realmente esto es más complejo y requiere un poco de más especialización. Y yo, aparte de ser el que tomo las riendas, quiero tener una oficina
que una oficina no quiere decir una cosa que tiene 2 plantas o 5 y que tiene un montón de gente. Una oficina puede ser una misma persona o una persona a tiempo parcial. Es una función. Dice, y esa función que sea un gestor de las inversiones, ¿no? Un investment office, un gestor o un controlador de las inversiones, que en definitiva trabaje con asesores, porque al final, y también dice el libro una frase fantástica, que es del fundador de Starbucks, o del fundador o del gran CEO Howard de Starbucks, que dice, dese usted cuenta de lo que no sabe y busque a quien lo sepa, ¿no? Dice, en definitiva, usted lo que tiene que hacer es tener los asesores convenientes, pero usted tiene que gestionar los asesores. Usted no tiene que entrar en lo que no sabe, pero lo que usted sí sabe, usted es la propiedad. Lo que no puede es hacer dejación de sus facultades de propiedad. La propiedad gestiona. Es un trabajo. El gestionar a los gestores es un trabajo. Es que, como dice Stuart, que me parece una frase fantástica, dice, es que la gestión patrimonial lo primero que es gestión. Y por consiguiente, y dice otra cosa que también me parece una frase fantástica. Dice, lo primero que nos dimos cuenta era que teníamos que tomar las riendas y lo segundo, que teníamos que trabajar tanto o más que nuestros antecesores. O sea, la gente que se dedica a gestionar patrimonios es más complicado que gestionar una empresa. Porque en una empresa tienes una organización, tienes una tradición, tienes una serie de herramientas y de personas, y aquí te encuentras en una situación que eres mucho más novato. O sea, normalmente tú has estudiado para ser gestor de una empresa, pero normalmente no has estudiado para ser gestor de un patrimonio y menos de una familia. Claro, aquí voy a... Eso es el Investment Office. ¿Qué es la oficina de familia? Pues hombre, para nosotros la oficina de familia es un paso más. Porque, como digo, no solo tienes que gestionar las inversiones, tienes que gestionar la familia. La familia es el motor y es el centro de todo. Todo empieza y termina en la familia. Por consiguiente, lo primero que tienes que gestionar es la familia. Y la familia no la gestionas en el modelo tradicional, que tanto se critica, el modelo paternalista o paterno, no sé cómo, machista, no sé cuántos. Dice, claro, dice, no, así no se gestiona hoy día. O sea, ni hoy día ni se ha debido gestionar nunca o no se debería haber gestionado nunca. Lo que tienes que hacer es llegar a acuerdos de toda tu familia y tienes que contar las cosas y tienes que tener una transparencia. Entonces, eso es un trabajo. Y ese trabajo, si tú tienes una oficina que te lo facilita, esa oficina puede hacer desde funciones de conserje, de conserjería, que es conseguir unos billetes para que vaya un tal, pero puede ocuparse de una cosa mucho más importante, que es de gestionar la educación de los miembros de la familia, pero se puede ocupar de los problemas que hay dentro de la familia. Siempre comentamos, porque nos llamó mucho la atención, el gran grupo francés, que es el propietario de Alcampo, pero también de Decathlon y otra serie de cosas, ha destinado a uno de que son 200 o 100 y pico personas de la familia, tiene uno de sus miembros, pero no un miembro cualquiera, sino uno de los miembros senior, que lo ha dedicado exclusivamente a la familia. Y este señor se dedica precisamente a eso. Entonces, eso es fundamental, eso es fundamental. Entonces, la oficina de familia es eso. Pero claro, no todo el mundo tiene un tamaño que le permite tener una gran oficina de familia, entonces, o numerosa. Entonces, como digo, es una función y puedes tener algunas personas que hacen eso y puedes tener algunas personas especializadas y muchas de fuera. Bien, Ricardo, el concepto de gestión patrimonial estratégica que se explica en el libro pone a esta familia en su núcleo, en el centro. ¿Esa es la aportación? Sí, tiene incluso un gráfico que la verdad es que no habíamos pensado hoy proyectar nada, pero si hubiera que proyectar algo, quizás es lo más importante. Nosotros lo tenemos en el curso muy desarrollado, en el Private Web. Es un gráfico en el que se coloca en el centro de la familia, se coloca arriba los principios y valores de la familia, porque precisamente lo primero que hay que hacer es un análisis de cuáles son los principios y valores de la familia. Dice Stuart que él, su experiencia, le ha demostrado que estas metodologías valen para patrimonios grandes y patrimonios pequeños, para gente que tiene posiciones muy conservadoras y gente que tiene posiciones mucho más ambiciosas, y que vale también para familias fáciles, si es que existen, y familias difíciles también, si es que existen. Entonces, al final, lo que vas a hacer, con todo eso, lo que vas a hacer es, vas a llegar al final
a cuáles son tus objetivos estratégicos, tus objetivos financieros. Y a partir de esos objetivos financieros, pues vas a tomar una serie de decisiones de qué vas a hacer. Que al final, y haciéndolo sencillo, lo podemos resumir casi en dos cosas. Que él dice, una de las preguntas que se hace, que me gusta mucho porque es simpática como muchas de las suyas, tiene mucho sentido del humor. Dice, ¿usted qué prefiere? ¿Comer bien o dormir bien? Dice, si usted lo que quiere es dormir bien, pues entonces lo que tiene que tomar es posiciones conservadoras. Pero usted no es usted es usted y toda su familia. O sea, esto lo tiene usted que investigar con su familia. Y lo tiene que investigar tanto con los que están más arriba de usted, o que son mayores que usted, como los que son más jóvenes. O sea, tiene usted que llegar a un consenso y decir, en esta familia lo que queremos es vivir bien. Y entonces esa es la posición, dormir bien. Dice, y entonces lo que vamos a hacer, y incluso cuenta un caso que me parece muy bien y francamente interesante, ¿no? Que es, dice, si tú lo que te planteas es que el último, vas a gastarte toda tu fortuna y el último dólar lo vas a emplear en pagar el entierro, dice, pues es una estrategia. Dice, solamente tiene un inconveniente, que tendrías que saber cuándo te vas a morir, porque si no tienes el inconveniente de que vayas gastando demasiado y luego vivas demasiado y no te quede dinero. Y entonces ya no tener dinero cuando eres muy mayor es muy mala cosa. Dice, pero incluso en esa estrategia es una estrategia válida, hay gente que la tiene. Especialmente con un concepto de la familia algo distinto, que es el concepto americano, donde hay normalmente varios matrimonios, hijos de varias familias y tal, y es un poco más complicado este tipo de cosas. Entonces, pues una postura es, oye, dice, pues que los demás se apañen como si me apañé yo y yo voy a vivir de lo mío. Y lo que quiero es una gran jubilación. Pero lo que él propugna y apuesta claramente, y es la apuesta de la familia Stuart, y es la apuesta de muchas familias que lo han conseguido, y de familias que están no en cuarta generación, sino que hay familias que llevan 200, 300, etcétera, los Rothschild, por decir algunos, ¿no? Dice, porque son muy conocidos, ¿no? Pero hay muchas más, que han apostado por la continuidad transgeneracional, pues entonces tienes que hacer una gestión adecuada a lo que tú pretendes, ¿no? Claro, sí. Esta continuidad... Y esa visión, y en la visión holística esta, es considerar todas las cosas, o sea, no quedarte solo en lo sencillo, en lo simple, en las correlaciones. Tienes que mirarlo todo y dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo. Es más una cosa de dedicación que de conocimiento, ¿eh? Es dedicación, es seriedad, y es trabajo con la familia. Entonces, han salido ya varios aspectos importantes. En primer lugar, la posibilidad de consumir el patrimonio, lo que tú decías de vivir de las rentas. En segundo lugar, supongo, conservar el patrimonio, es decir, cuando el propósito no es gastarme el último dólar, sino que eso se conserve y se mantenga. Pero acabas de plantear otra que tiene ya que ver con futuras generaciones, es decir, un acrecentar ese patrimonio. Claro. Bueno, entonces hablamos ya de estrategias, entiendo yo, totalmente distintas. Claro. Las que se conformarán con mantener la inflación, proteger el poder adquisitivo, y tener una renta que sea siempre la misma. Otra será acrecentarlo y sobre todo la última, entiendo yo, que será la que combine todo, porque dices, vamos a ver una estrategia, y de esto vas a comentar tú ahora seguramente, que nos permita, uno, distribuir parte del patrimonio a la familia, porque tiene derecho a percibir rentas de ello, ¿no? Dos, rentas que tengan su poder adquisitivo de compra protegido respecto a la inflación, es decir, que les permitan vivir holgadamente. Y tres, que no consuman el patrimonio para que nuestros nietos y descendientes sigan pudiendo disfrutar de esta riqueza. Es decir, y cada uno de esos enfoques va a ser muy distinto. Como Efectivamente, son muy distintos. Pero tienen una cosa en común y me gusta destacarla casi en este momento, y es un concepto que yo creo que es brillante, que él establece, y que es algo que muchas veces no nos damos cuenta, y es el concepto que él llama de goteras, ¿no? Y dice él que, y además es una realidad, o sea, en una red de agua, por ejemplo, o en una red pues se producen unas pérdidas. Yo tengo una experiencia directa, personal, en un momento dentro de Acciona, en la que adquirimos una empresa municipal de agua de una ciudad española, y empezamos a gestionarla. Era una época en que los ayuntamientos pues buscaban la colaboración público-privada de esta forma. Y nos encontramos con que aproximadamente el 50% del agua que teníamos en la red se perdía. 50%, ¿eh? No estamos hablando de...
Afortunadamente el agua era muy barata, con lo cual las pérdidas en aquel sitio, en otros sitios no es tan barato, ¿eh? O sea, en Madrid, por ejemplo, pues ahí hicieron una labor impresionante, pero en Madrid las pérdidas yo no me atrevería ahora mismo a decir en cuánto están, pero son de 2 dígitos, ¿eh? Entonces, al final, en un patrimonio, pues pasa exactamente lo mismo. En un patrimonio familiar, pues hay una serie de goteras. Una gotera que es evidente es la inflación. O sea, si tú no haces nada, y por eso la gente que sus inversiones eran en activos, bueno, yo creo que nos ha pasado a cualquiera, que si tenías una cuenta corriente, no sé cuántos, pues de pronto la cuenta corriente se gasta, porque entre las comisiones que te gasta, que te pasa el banco, entre la inflación y no sé qué, de pronto aquello no es nada. Y 10.000 euros o 10.000 pesetas de no sé cuántos, pues hoy día es una cantidad ridícula. Si la pones en euros, y eso es una realidad tremenda. Afortunadamente, desde este punto de vista, no desde otros puntos de vista, vivimos en unos escenarios de inflación muy baja y parece que no nos tendría que preocupar, pero al final un 1,5% haces el cálculo y te deja enseguida... Bueno, hay un cálculo que hace el propio Stuart que me parece curiosísimo, que dice, si tú inviertes, de pronto te compras un coche de 100.000 euros, un deportivo, que en América que los coches valen más baratos, 100.000 euros es bastante dinero, o 100.000 dólares para comprarte un coche, dice, eso significa que dentro de 20 años en tu fondo de pensiones, si estabas haciéndolo, pues tienes 350.000 dólares que no tienes en el fondo de pensiones por haberte comprado ese coche, que por supuesto en los 20 años eso ya no existe y está totalmente destrozado. Entonces, esto es así. Esa es una primera gotera. Pero hay otras goteras, hay otra gotera importante, que son los impuestos. Stuart está muy obsesionado con los impuestos, al extremo de que en este momento acaba de publicar un segundo libro este año, que precisamente habla del taxable investor, ¿no? de los inversores sujetos, el manifiesto de los inversores sujetos a impuestos, ¿no? O sujetos pasivos de impuestos. Si eso le preocupa en Estados Unidos, pues yo no sé qué pensará de nosotros, ¿no? Entonces, al final, pues tienes eso. O sea, tú si no haces nada, te vas quedando sin patrimonio porque tienes la inflación, tienes los impuestos, tienes los gastos, las comisiones, los corretajes, los seguros, etcétera, etcétera. O sea, no tienes solo que batir la inflación, tienes que batir todo eso. Pero, por supuesto, si tú tienes una cierta riqueza, pues es para algo. O sea, no es para que vivas como un eremita y demás, ¿no? Por consiguiente, tienes que gastar de tu dinero. Spend, ¿no? Que es uno de sus objetivos. Él ha hecho un cálculo que es interesante. De verdad, leed el libro, vale la pena. O sea, aunque hay conceptos que están un poco manidos hoy día, pero es interesante porque hace incluso algunos ejemplos numéricos bonitos. Dice, si tienes que gastar entre el 2 y el 4% de tu patrimonio. Como gastes más, el porvenir es tremendo. O sea, te vas a quedar sin él. O sea, es algo así. Y eso es independiente del tamaño que tenga el patrimonio. O sea, que eso es una... Y además dice una cosa que creo que es una verdad como un templo, que es que nadie que ha conseguido conservar un patrimonio a lo largo de generaciones ha sido un manirroto. No existe ese caso. Y todos los que han sido un manirroto han pasado por esa fase que hablábamos antes de chaleco corto, largo y sin chaleco, ¿no? o el que existe en España. Porque es así. O sea, porque el dinero que no te ha costado mucho ganar o que lo han ganado otros por ti, pues lo gastas sin pensar lo que te ha costado, ¿no? Oye, Ricardo, yo recuerdo en el libro haber leído un momento crucial en que la familia de Stuart cambia su estrategia porque la anterior era generosa con los miembros de la familia a los que distribuía el patrimonio con generosidad, pero ante estas goteras se tuvieron que plantar y cambiar la estrategia habiendo tomado como objetivo el legado transgeneracional. Claro. Es decir, porque se dieron cuenta de que les iba a ocurrir eso. Nos lo vamos a consumir nosotros a este ritmo. Sí. Así que, y tuvieron que decidir eso en familia, con una especie de consejo familiar, porque a mí me gustó mucho que él expresaba la legitimidad de la reclamación del miembro de la familia que quiere gastar. Sí. Eso debe ser oído, pero debe ser conjugado con el otro objetivo mayoritario, vamos a decir. Por eso es precisamente por lo que yo digo que nosotros pensamos que el libro es el principio, pero luego hemos desarrollado y llevamos trabajando, y además con Stuart, directamente con Stuart, llevamos trabajando más de 12 años
porque hay que trabajar todo eso. O sea, hay que hacer lo que acabas de decir, pero hay que explicar cómo hacerlo, porque no es evidente, ¿eh? O sea, y cómo convencer, porque él dice una cosa que yo personalmente creo que tiene mucha razón, ¿no? Y es que es muy gratificante la generosidad con las generaciones siguientes, ¿no? Yo, incluso pensando en este libro y en esta conversación de hoy, decía, hombre, hay una postura egoísta que es el que se lo quiere gastar todo, ¿no? No, a lo mejor la postura más egoísta precisamente es el que lo quiere compartir, pero por la razón de que la satisfacción más grande que existe es la de compartir. Él dice una frase que es muy lapidaria, pero que yo creo que es fantástica, que dice, es que la riqueza sin compartir es simplemente dinero. Y cuando solo tienes dinero y solo te preocupa el dinero, pues al final eres un desgraciado. Hay otra frase que dice en su libro nuevo, que todavía no hemos trabajado, pero que ya hemos leído alguna cosa de él, que me gusta mucho. Es una frase de Dickens que dice, si tú tienes, hay que ponerla en la época de Dickens, ¿no? Dice, si tú tienes una renta de 20 libras y gastas 20 libras menos 19 libras y 6 peniques, eres feliz. Si tú tienes una renta de 20 libras y gastas 20 libras y 6 peniques, eres un desgraciado, ¿no? Entonces, al final, eso es una verdad. Eso es una verdad. O sea, no importa el tamaño, lo que importa es si tú gastas más de lo que tienes, pues finalmente cada vez tendrás menos y podrás llegar a no tener nada. Y si gastas menos de lo que tienes y piensas en el futuro, es una estrategia que seguramente es egoísta desde el punto de vista de lo bien y de lo que disfrutas con eso. O sea, al final es una gran satisfacción. Ellos añaden además la parte esta de la filantropía, que es una cosa que desde la mentalidad española es difícil de entender, porque es muy diferente a la nuestra, pero en el fondo es la misma, ¿no? Dice, lo que estás haciendo es que la satisfacción más grande es compartir cosas con la comunidad, ¿no? Pero bueno, eso si quieres lo dejamos porque es algo muy distinto de nuestra manera de pensar. Vale. Stuart comenta en el libro dos estrategias o dos familias de estrategias. Una estrategia va orientada a la distribución de ese patrimonio, es lo que hemos visto de dar a los miembros de la familia una renta para que puedan satisfacer sus necesidades, sus gastos, y las otras son las que llama orientadas al crecimiento. Efectivamente. Dentro de un momentito, te quería preguntar acerca de, enlazando con esto, de lo que él llama el bosque encantado, la sociedad secreta y el capital kibutz. Pero claro, cuando una familia decide por una u otra familia de estrategias, se va al mercado de los asesores a buscar cómo se hace eso que ellos quieren conseguir, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo sinceramente que esa es una de las aportaciones interesantes que él hace, otra de las aportaciones, la segunda aportación, y que tiene además la virtud de que él conoce, porque él ha sido cocinero antes que fraile, ¿no? Entonces tiene esa ventaja, él sabe cómo es el mundo y vuelvo a insistir, y tiene mucha importancia las cosas que él cuenta en un momento que todavía no han pasado muchas cosas que hoy día nos es mucho más fácil entender. Él las entiende cuando todavía las demás cosas, los demás no lo hemos entendido. Él parte de una idea y es que dice, hombre, si usted lo que quiere es una estrategia de crecimiento, pues tiene que tomar riesgos. O sea, la estrategia, si no toma ningún riesgo, si usted lo que quiere es dormir bien, que son las dos primeras estrategias, pues chico, la verdad es que no tiene mucho que hacer. O sea, lo que tiene que hacer es, pues eso, si solamente quiere gastárselo todo, calcule bien cuándo se va a morir, y si lo que quiere usted es mantener una renta, pues o sea, lo que quiere mantener es el valor patrimonial, pues tenga usted cuidado con sus gastos y no pierda dinero, no tome decisiones erróneas. Es más fácil, pero claro, si usted se quiere meter en la gestión activa, vamos a llamarle así, pues si se quiere meter en la gestión activa, pues se va a encontrar usted con un mundo. Y ese mundo, pues es un poco el mundo que él lo describe en tres mundos, ¿no? Me gusta mucho cómo lo hace. Y me gusta mucho el principio. Él parte de una idea que me parece que nos vale a todos y que la podemos resumir, ya la he dicho antes, ¿no? Dice, mire usted, lo primero que debe hacer usted sirve para todos. No compre usted nada que no entienda. Y si no lo entiende, no lo compre. La de veces que hemos dicho eso en Value School, Ricardo. No se caliente la cabeza. O sea, nadie le obliga. Dice, bueno, pues en una situación... Y segundo, que también es muy importante,
y que es una advertencia que dice, tenga usted en cuenta que usted como comprador es mucho peor que los vendedores. Los vendedores son mucho más listos que usted, saben mucho más, tienen mucha más experiencia. Usted a lo mejor es la primera vez que compra, ellos están vendiendo continuamente, con lo cual tenga usted mucho cuidado. Tenga usted mucho cuidado. Pues conoce, Ricardo, simplemente con un sí o no bastaría. Historias de familias que han pagado caro ese error, que han ido a lo mejor a un, no sé, asesor de campanillas o con un nombre o apellido rimbombante y han salido esquiladas. Claro. Sí, ¿verdad? Bueno, es a lo que él se refiere. Entonces él describe 3 mundos, que me gusta mucho la descripción, ¿no? El primero le llama el bosque encantado. Bosque encantado coincide exactamente con lo que acabas de decir. Dice, incluso digo lo que dice aquí él, porque es que es una idea. Dice, es un país de inversión poblado por clientes ambiciosos y asesores patrimoniales igualmente ambiciosos, a la búsqueda de la fórmula secreta para el éxito de la inversión. A primera vista es un lugar bello y seductor, en la que el cliente no sabe muy bien qué es lo que está invirtiendo y queda deslumbrado invariablemente por sus asesores. Y luego añade, y algunos asesores tampoco saben lo que están vendiendo. Entonces, es un mundo de frivolidad, es un mundo en el que, bueno, nos gustaría estar y además es muy interesante la gente que está. Él distingue también un tipo de inversor que me gusta también mucho como lo plantea, que es lo que dice, inversores que se limitan a pasárselo bien y le llaman los jugadores de club de campo, ¿no? Dices, esos no arriesgan mucho, pero lo que quieren es estar en la pomada, ¿no? Se dice, yo es que, pues eso, quiero estar con los grandes y quiero que no sé qué y que me vean. Por supuesto, solo contaré los éxitos. Cuando pierdo dinero no lo voy a contar nunca, pero bueno, iré aprendiendo. El problema es que está muy bien, pero vas a aprender sobre tus carnes, ¿no? Entonces, el bosque encantado, ojo, ojo. Yo creo que, digo, y vuelvo a insistir, esto hoy día a nadie nos sorprende. Hace unos años sí que era sorprendente, porque en América, sobre todo, se vivieron esos años. O sea, esto es de la época de Enron, ¿eh? Esto es de la época de Enron. Yo tuve la ocasión de competir contra Enron en una serie de países de Sudamérica donde siempre nos ganaba Enron, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que Enron nos gane? ¿Cómo pueden hacer estas ofertas? Ya sabemos cómo lo hacía Enron, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso era el bosque encantado. Oye, Ricardo, una pregunta. Santiago Suárez te pregunta qué línea o líneas marcan la diferencia entre entender o no entender algo en lo que estás invertido, ¿no? Muy buena pregunta. Si tuviéramos la contestación completa, como dice José Ramón, no estaríamos aquí, nos dedicaríamos a este negocio con toda claridad porque seríamos capaces de saber qué es lo bueno y lo malo, ¿no? No, hombre, vamos a ver, yo creo que el asunto es que hay que trabajar. O sea, la manera... dice Stuart una cosa que también me parece fantástica y que tiene mucha razón. Dice, en América hay pocos sectores que estén más regulados que este. España también está bastante regulado, ¿no? Ya sabemos lo que significa la CNMV, ya sabemos lo que significa lo que fueron algunas inversiones que fueron incluso recomendadas por determinada gente, ¿no? Y que luego pues tenían una trampa terrible, ¿no? Dice, ¿y eso era mala fe, era gente que se estaba aprovechando? Pues no, yo creo que era un poco una mezcla de circunstancias y por supuesto el comprador pues absolutamente... Cuento una anécdota personal muy curiosa, o sea, pero la cuento porque en un momento que ya era muy evidente lo que pasaba y de gente que había salido muy trasquilada con lo de Fórum Filatélico y con Afinsa, de pronto, pues a un familiar mío le vinieron a ofrecer una de las cosas que ofrecía Ruiz Mateos, ¿no? Y además le decían, hombre, es que además esto es ir contra el gobierno y tal. Y entonces, o sea, cuando, claro, mezclas todo y consideras que tu estrategia inversora es una estrategia política, digamos, pues te puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, hay cosas que son muy evidentes, otras no, ¿eh? Otras no. O sea, yo creo que entre el bosque encantado lo definimos en ese sentido que es de frivolidad, ¿no? De alguien que no ha tomado las medidas y dice, y perdonad que me he saltado, pero decía él, a pesar de que es un sector muy regulado, dice, tenga usted en cuenta que la mejor regulación o la mejor protección que puede tener es el conocimiento.
La educación. O sea, lo que tiene usted que hacer es educarse y dedicarle tiempo, y mucho tiempo. Y como usted no va a saber suficiente, pues búsquese asesores, pero asesores que no estén implicados. O sea, no se asesore del que le vende, porque el que le vende tiene un conflicto de intereses y puede hacerlo con su mejor voluntad. E incluso nos vamos a creer, y yo por lo menos me lo creo, que te está ofreciendo lo mejor que tiene, pero es que no lo ve con neutralidad, ¿no? Entonces, el otro paso es la sociedad secreta, ¿no? La sociedad secreta es los que consiguen, la pregunta que nos hacía. Dice, ¿cómo se consigue esto? Pues mire usted, si usted lo consigue, pertenece a la sociedad secreta. Es de los privilegiados que sabe perfectamente qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Es haber encontrado a ese gestor que claro. aporta alfa positivo, así lo digo, ¿no? Es el gestor que te está aportando el alfa positivo. Entonces, eso es importante. Pero ¿qué suele pasar? Y sobre todo en América. Aquí tenemos algunos, en el piso de arriba, por ejemplo, y en otros españoles que lo hacen muy bien. Pero en América lo que pasa es que cuando de verdad que son gestores extraordinarios, Warren Buffett, por ejemplo, que todos sabemos, ¿no? Soros, que también a su manera. El problema es que en esos tienes que pedir hora y resulta que este señor te dice, no, el fondo está cubierto. O sea, el problema es que como no tengas... Entonces hay algunos que piensan, bueno, pues yo estoy en el bosque secreto mucho tiempo, hago méritos, soy un meritorio, a ver si finalmente me dejan entrar en algo bueno, ¿no? Entonces, no siempre funciona. Entonces, finalmente, lo que propone Stuart, y me parece de sentido común, dice, vamos a ver, para personas normales, para el inversor privado normal, aunque tenga algunos millones de euros, pero es normalito porque al final no sabe de esto, porque saber de esto no es una especialidad fuerte, importante, donde tienes gente muy lista y gente que tiene grandes skills, dice, pues váyase usted al capital kibutz. Y el capital kibutz es, comparta usted riesgos y gastos, y riesgos y rendimientos, como hacen en los kibutz estos israelíes, ¿no? Eso se llama fondos indexados, eso se llama pues fondos de divisas, seguros de vida, figuras de poco riesgo. Al final él dice una cosa al final de su libro, y os lo leo porque es muy, muy interesante, ¿no? Dice, es menos probable que se pierda, al final del capítulo de este libro, que se pierda o quede confundido en el capital kibutz que en la sociedad secreta o en el bosque encantado. Si asienta allí una sólida base en el kibutz, y usted lo que tiene es sus fondos asegurados, entonces podrá viajar a otros mundos con tan solo una pequeña parte de sus actividades. O sea, haga usted una incursión con poco riesgo. Tome usted una parte de su... ¿Qué es lo que ellos han hecho? Es el ejemplo de ellos. Ellos, la mayor parte de su negocio, de su patrimonio, lo tienen bastante asegurado, y luego creó una sociedad que se dedica, pues casi, podríamos llamarle de capital riesgo, por llamarlo de alguna manera. Pero dice, pero recuerde una cosa, si se adentra en el bosque, no haga caso de los mercados que repuntan y tenga cuidado con los leones, tigres y osos. O sea, ojo con los mercados que repuntan. O sea, es histórico. Ya sabéis que esto, en los primeros casos es Newton, nada menos que Newton, ¿no? O sea, en la Compañía de las Indias Occidentales. Y si compras cuando es caro y vendes cuando es barato, la ruina es segura. Y así quebró la Compañía de las Indias. No, ya me acuerdo si era la de las orientales o la de las occidentales, porque ambas quebraron. Entonces, eso es así. O sea, mucho ojo, mucho cuidado. Y lo primero, vamos a preservar lo que tenemos y luego vamos a ver cómo ganamos, que se puede y que hay muchos que lo hacen. Pero, ojo. Yo recuerdo que las estrategias que recomiendan en el libro son, vamos a decir, conservadoras. Hay una parte de la cartera, como tú planteas, que se destina un poco, si quieres, a coquetear con estas estrategias más sofisticadas, más complejas, vamos a decir, pero me sorprendió que al final la apuesta fuera por fondos de inversión, por indexación, es decir, primero vamos a amarrar lo seguro y después destinamos, si podemos, un poquito a experimentar. Además, con una política de distribución en torno al 2% anual del patrimonio, es decir, sí. Porque lo clave de este libro es, si te lo consumes, no te queda después. No, porque lo que se gasta no vuelve, o sea, esto claro. Es así, ¿no? Aun siendo una familia millonaria, que es lo que sí. Puede sorprender sí. A muchos de los oyentes.
No, no, a mí me gustan mucho sus planteamientos. Yo, por no confundir, yo le llamaría un libro filosófico, no es la palabra, ¿no? Pero en definitiva es un libro de conceptos, ¿no? De conceptos y de sentido común, que lo deberíamos de tener todos. No te ofrece, dice, ¿y ahora cómo tiene usted que navegar en el mundo de los private equity? ¿O cómo tiene usted que navegar en el mundo de los hedge funds? Excepto una cosa, no entre usted. O sea, solo te da medidas de ese estilo. De lo que no conozca, no entre. Pero no te va a decir cómo lo tienes que hacer. Ni siquiera te dice cosas que ya hemos desarrollado y que son, pues, cómo tienes que organizar tu familia, vamos, cómo tienes que organizar el consenso de tu familia, cómo tienes que conseguir recibir el consenso para poder hacer las cosas. Eso no está tratado porque en aquel momento pues, él estaba todavía en una fase más anterior, ¿no? Pero es muy interesante las cosas que dice y yo de verdad creo que vale la pena leerlo y encontraréis todos, pues eso, un contacto con una realidad que de pronto pues te coloca todo en sus casillas y dices, sí, si esto es lo que yo pienso, si es lo que es, qué perugrullada, dices, sí, son muchas perogrulladas, pero es que al final las cosas son más sencillas de lo que a veces nos creemos. Pero es un libro muy valioso que aporta mucho, desde luego, y si no se conoce este campo, es una muy buena introducción. Sí. Ricardo, yo te planteo ahora que empecemos a dar cabida, y yo animo a los que estáis escuchando la emisión a que nos enviéis vuestras preguntas a la cajita de preguntas y respuestas. Yo tengo todavía alguna pregunta para Ricardo, pero bueno, este es el momento, por si queréis preguntar cosas, por favor, consignadlo en la cajita de preguntas. En este momento, Ricardo, me gustaría que nos comentases un poco acerca del programa de formación al que te he referido antes, que tenéis con Chicago Boot, donde Stuart Lucas participa y que, si no me equivoco, ya está en su 9ª edición. Sí. Y es un programa, entiendo yo, único en su especie en España y abierto a qué tipo de familias, para que los oyentes sepan si alguno está en esa situación, si le pudiera interesar. Sí, mira, nosotros precisamente todo esto nace de un contacto con Chicago a raíz de un evento de liquidez que tiene la familia Sanz-Gras, en la que piensan, pues, bueno, hacen exactamente lo que Stuart dice, pero lo hacen espontáneamente, por intuición, ¿no? Dice, hemos recibido un dinero importante por una venta de una parte del negocio y ¿qué vamos a hacer con este dinero? ¿Y qué vamos a hacer de nuestra vida a partir de ahora, ¿no? Porque una de las cosas que pasa también en esto y de los retos que tienes es que tu vida cambia, ¿no? Y se convierte, tienes que hacer otras cosas, pero que son tan importantes o más que las que hacías antes y tan difíciles o más que las que hacías antes. Entonces se van a Chicago porque se enteran que existe un programa, que precisamente era un programa que había creado Stuart y otras 3 o 4 personas en Chicago Boot, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Ellos van, si no me acuerdo mal, por la 12ª temporada, digamos, y nosotros estamos con la 9ª, porque enseguida, cuando vuelve José Ramón y su familia de allí, pues les gusta mucho. Llegan, además, es un momento muy crucial, porque cuando vienen aquí, pues estamos en el momento del 2008, 2009, y se está produciendo el crack, y entonces se dan cuenta pues que los patrimonios están en un grave riesgo, ¿no? Y que además la gente que ha tenido muchísimo cuidado con sus empresas, porque es otra característica de las familias, tiene muchísimo cuidado con su empresa y ningún cuidado con su patrimonio, o era así, ¿no? Porque hay muchísimos casos, y son llamativos, de gente que tiene una organización, por supuesto, en su empresa, tiene varios directivos, tiene un consejo de administración, tiene etcétera, etcétera, y luego el patrimonio pues se lo lleva a un contable a ratos en tiempo parcial, ¿no? Y yo he visto empresas grandes con patrimonios importantes haciendo eso. Entonces, José Ramón se da cuenta de eso y inmediatamente pues piensa que sería muy interesante para su familia, para toda su familia, no solamente para los que habían ido a Chicago, hacer esto. Y entonces le plantea a Chicago montar un curso ad hoc para su familia. Y a continuación lo que piensan es que, bueno, ¿y por qué no montamos un curso ad hoc para empresas españolas y de mentalidad latina? Porque al final el punto de vista no es exactamente el mismo. Y así nace el Private Wealth Management Spain. Y nace pues a medias entre
Chicago y la Fundación Numa, y al principio pues es muy parecido a lo que se hacía en América. José Ramón y yo, vamos, y lo puedo decir yo, porque si estuviera él aquí, pues a lo mejor él no se le atrevía a decirlo, pero en el libro nuevo que ha publicado Stuart, en el prólogo, que es un prólogo de cortito, pues hace una mención a José Ramón y dice que José Ramón le ha inspirado precisamente en un montón de cosas. A nosotros, en su contrario, Stuart nos ha inspirado muchísimo, ¿no? Lo que hacemos es decir, bueno, pues todo esto hay que desarrollarlo. Y lo que pasa es que cada vez hemos ido desarrollando más la parte familia. Actualmente en el programa se dedica más o menos la mitad a familia y la mitad a gestión patrimonial. Porque lo que nos hemos ido dando cuenta cada vez más es que, pues eso, que la familia es el motor, que todo empieza y termina en la familia y que por consiguiente, y que además nosotros tenemos un concepto de familia mucho más concentrado en los países latinos en general. En Italia es igual o más, y en Grecia también, o sea que es una cosa nuestra. Nosotros no tenemos la visión que tienen. Bueno, de hecho, sabéis que una de las cosas que dicen que en la propagación de la pandemia es mucho mayor en nosotros porque nosotros nos acercamos más y nos tocamos más. Y de hecho, el otro día oía a una señora inglesa, me llamó mucho la atención, que decía, qué estupendo que prohíban tocarse porque es que no hay cosa que me molestase más de España que eso de que te toquen, ¿no? O sea que es así, esto es así. Entonces, hemos ido mucho más en la línea de la familia y, por supuesto, lo que hemos hecho es desarrollar mucho más. Me preguntabas, ¿a quién le podría interesar? Pues mira, al final esto interesa a cualquiera que tenga una familia y que quiera trabajar desde un punto de vista de familia. O sea, el que lo que quiera es tratar su riqueza individual y lo que quiera es saber cómo puede invertir en determinados activos, pues seguramente hay otras cosas mucho mejores que esto. Pero el que quiera pensar en riqueza transgeneracional, el que quiera pensar en el legado, el que quiera pensar en disfrutar, porque esto se trata de disfrutar de una familia, de disfrutar de unas cosas que no tiene normalmente la gente. O sea que al final lo que vemos de todos estos es una gente sola, triste, con problemas, se suicida. Dice, eso en una familia italiana o española pasa mucho menos. Entonces, al final, bueno, pues sí, el Private Wealth está muy bien. El Private Wealth Spain está muy bien. Yo lo hice hace unos años. He asistido a los últimos y he visto, y tenemos la suerte de que a la gente le gusta. Y la gente queda encantada, incluso algunos muy encantados, y dicen que les ha cambiado la vida. Hombre, yo me imagino que no es tanto, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos en la fase siguiente, que es un choque y es muy interesante, pero hay que dar más. O sea, tenemos que ser capaces de continuar. O sea, no basta con un curso de unos días y tal, ¿no? Aquí hay muchas cosas. Esto es un mundo. Oye, y Ricardo, ¿se convoca anualmente o cada cuánto? Pues mira, inicialmente lo hacíamos cada año, al final era muy estresante precisamente porque hemos querido irlo adaptando, cambiando cosas, de lo que se hizo al principio a lo que se hace ahora, pues a lo mejor se conserva la mitad y la otra mitad es nueva, y entonces tampoco somos mucha gente, los americanos pues tienen que venir y tiene su complejidad. Ahora lo hacemos cada 2 años. Se ha hecho uno en 2020. Bueno, fenomenal. Pues oye, yo creo que ha quedado muy claramente explicado. También vamos a animar a todos los interesados a acudir a la página web de la Fundación Numa, donde les pueden mandar consultas sobre tanto la actividad habitual de la Fundación como el curso de gestión de patrimonios de familia. Y recordar también a todos los interesados pues, que el libro sigue, esto es una reimpresión de la traducción que hicisteis en su momento. Está disponible en Amazon, ahí yo lo he encontrado. Sí. Y bueno, si a lo mejor les cuesta hacerse con un ejemplar, que os escriban a vosotros. No, por supuesto, pero además lo tienen en librerías y además es barato. O sea, que es francamente barato. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues Ricardo, yo creo que ha sido pues un disfrute, ¿no? Hemos estado 1 hora de charla aquí muy animada sobre el libro Gestión de Patrimonios, Wealth, de Stuart Lucas, publicado en su traducción española por la Fundación Numa y presentado por pues una persona que conoce al autor perfectamente, miembro de la Fundación, que ha estado aquí con nosotros debatiendo y respondiendo preguntas durante 1 hora entera. Ricardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Value School.
Muchísimas gracias a vosotros, a todos los que nos han escuchado. Es un placer. Yo además quiero decirlo como última cosa, es que el concepto de Value y el concepto de Value School es exactamente, es como una continuación del libro, o sea, es un corolario del libro, ¿no? O sea, no se podía tener una iniciativa mejor. Y la verdad es que yo creo que la combinación de gente que ha pensado y que no son cualquiera, que estamos hablando de la Universidad de Chicago, ¿no? Que de la Fundación Numa, modestamente, porque le hemos dedicado mucho esfuerzo y cariño, y luego vosotros con esa capacidad de llegar a la gente, pues de verdad creo que son las cosas que hay que hacer. O sea, que me tenéis a mí, a José Ramón y a todos a vuestra disposición para las veces que queráis. Oh, pues mira, nada me alegra más que saberlo y te prometo que no abusaremos de vosotros. Pues mira, Miguel te da las gracias, Seferino también, Ana Rosa también, es decir, Javier también comenta, gracias por tu tiempo. Bueno, os recuerdo, se llama Ricardo Molina, ha estado con nosotros. Borja te dice que ha sido un placer, muchas gracias te dice también Alberto. Estos son, ya que no podemos escuchar los aplausos, porque estamos todos así un poco viviendo en nuestras casas, son los aplausos, digamos, como yo les llamo, virtuales. Dani te da las gracias, Jaime también, Óscar, Santiago. Dani ya está diciendo que nos veremos en la próxima. Bueno, yo comprended que no quiero abusar de ellos, no les voy a volver a invitar muy pronto a Value School, porque si no me van a decir que ya vale. Y tenemos que hacer otras cosas. Claro, Ángel te da muchísimas gracias con mayúsculas, o sea que lo está diciendo bien alto. En fin, quiero decirle a los compañeros que están siguiendo la emisión que dentro de una semana o 10 días, como muy tarde, estará ya el vídeo publicado en el canal de YouTube. Que sepáis también que lo sacamos en podcast, en iTunes, en iVoox, está el audio de la conferencia para los que queráis o prefiráis escuchar el audio mientras conducís o vais a correr al parque, en fin, que ponemos a vuestra disposición los formatos más asequibles para que lo disfrutéis como prefiráis. Ricardo, ha sido de nuevo un placer, gracias por estar aquí. A todos, muchísimas gracias y de parte del equipo de Value School, un abrazo muy fuerte y los deseo de salud. Por favor, seamos prudentes para proteger a los mayores, que todo esto todavía no ha terminado. Hasta la semana que viene, que nos volveremos a ver en el siguiente webinario. Están todos en valueschool.es. Nos vemos, si todo va bien, el miércoles próximo. Buenas noches y hasta la semana que viene. Adiós. Ricardo, adiós. Adiós.